Hola. El desarrollo del tema de hoy, derecho penal, es derecho penal del enemigo, forma parte del curso de introducción al derecho penal que se dicta en la Facultad de Derecho en la UDELAR. En general, las sociedades se autorregulan mediante un sistema normativo que imprime ciertas directivas a seguir en relación al comportamiento social. El derecho penal, en tal sentido, como una rama, es una rama del derecho que integra la estructura social, empero, dado su carácter violento, debido a la naturaleza de la pena y a la forma de cumplimiento, es decir, privación de libertad y establecimientos de detención, posterga su intervención hasta el momento de verificar que todos los demás controles han fracasado como mecanismo disuasivo de la comisión de delitos. No obstante ello, en los sistemas enraizados en un Estado de Derecho como el nuestro, se postula un discurso penal garantista, basado en los derechos fundamentales provenientes de la propia Constitución Nacional, no solo en procura de minimizar la violencia institucional, sino como un sistema de valores que tutele y respete al individuo como sujeto de derecho. En la saga se acopla la propuesta de un derecho penal mínimo, conforme lo postulan Ferraioli, Barata, Zaffaroni, entre otros. En similar sentido, dice Clauso-Roxin que en un Estado de derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Lo que equivale a decir que depende de cómo se proyecte su contenido, será más o menos funcional al proyecto dominante. De allí que el diseño de una política criminal puede estar orientado a fortalecer las garantías individuales o por el contrario a disminuirlas, cuando no, hacerlas desaparecer. Esto último, es decir, el menoscabo de los derechos que están consagrados a texto expreso en el ordenamiento jurídico y la particular forma de establecer categorías entre los individuos, repito, esto último es lo que se denomina derecho penal del enemigo. Se trata, en esencia, del abordaje de un problema social y la respectiva forma de resolverlo a través de la creación de categorías jurídicas. Una es el enemigo, la otra es el ciudadano. Y además de la afectación de derechos inherentes a la personalidad humana, como condición esta última de asegurar el éxito o el objetivo de los objetivos planteados. Se suele identificar al derecho penal del enemigo como una propuesta innovadora, contemporánea, por iniciativa del célebre profesor de Bonn, el alemán Günter Jakob. Los enemigos como referentes opositores o peligrosos que deben ser inocuizados han estado presentes, sin embargo, en toda la historia de la humanidad. Como afirma Zaffaroni, la prehistoria de la legitimación discursiva del tratamiento penal diferenciado del enemigo puede hurgarse en la antigüedad y buscarse incluso en Protágoras y en Platón. Pero claro, no solo la ciencia jurídica ha tratado de justificar este tratamiento diferenciado de los seres humanos, sino también otros saberes empíricos de la conducta humana, como la criminología tradicional o etiológica, que pretendió darle incluso una justificación científica. No hay duda entonces que en todas las épocas y todos los tiempos el poder punitivo se arrogó el derecho de seleccionar conductas y personas y crear un prototipo de transgresor, disidente o subversivo, que legitimara en definitiva su persecución y justificara el objetivo de la lucha contra aquel que considerara enemigo de la sociedad. En tal sentido, desfilaron por el banquillo los acusados desde los antiguos cristianos, los herejes de turno, ya sean intelectuales, sacerdotes, hasta las brujas, y modernamente ciertos grupos de marginados sociales, también los terroristas, los narcotraficantes, etc.
Obviamente que estas categorías no tienen fin y cada sociedad, en definitiva, crea a su imagen y semejanza el perfil del individuo, es decir, del enemigo, que necesita combatir o cree que necesita hacerlo. Desde luego, se trata de la construcción de un perfil patológico de perversión inusitada, donde quede poco margen a la crítica y, por el contrario, se justifiquen los argumentos de la persecución punitiva. En tal sentido, la gravedad ontológica, es decir, real, existente, del daño social emergente, o sea, la afectación de los bienes jurídicos, nunca será proporcional a la respuesta punitiva, que por más grave y evidente violación a los derechos humanos o a la disminución grosera de los derechos constitucionales, siempre terminará justificada como única herramienta idónea para la defensa de la sociedad. Es precisamente tras el discurso del derecho a la defensa de la sociedad y del régimen establecido políticamente que se construye esta corriente de pensamiento que procura legitimar el menoscabo de los derechos individuales en aras a la seguridad. Ahora bien, como consecuencia del diagnóstico social emergente de un individuo plenamente identificado por su carácter peligroso, su inusitada violencia y su inocultable desmotivación para cumplir las leyes, debe surgir un ordenamiento jurídico con características especiales, diferentes, que pueda contener el embate de la delincuencia incorregible. A partir de esta premisa se hará uso y abuso de la legislación penal como un arma de lucha contra el enemigo, tratando de legitimar cualquier exceso en el uso del poder. Ello significa, por ejemplo, que la represión penal estará justificada y el discurso de creación de nuevos delitos y aumentos de pena tiene un sentido funcional a los efectos propuestos. En similar sentido, se llega a justificar el adelantamiento de la barrera punitiva, vale decir, la anticipación de los hechos criminales, creando tipos penales de tenencia, como la mera tenencia de estupefacientes, tenencia de porte de armas, etc., aunque esas conductas de por sí no lesionen ningún bien jurídico. A la inflación penal, como una característica del derecho penal del enemigo, se adiciona recortes de otras etapas del proceso, como por ejemplo los beneficios que consagra la etapa de ejecución de pena, como el cumplimiento de condena efectiva de determinados delitos sin posibilidad de libertad anticipada, la amputación del derecho de redimir pena, el sometimiento de nuevas formas de control en los casos de salidas transitorias mediante el uso obligatorio de tobilleras. Dicho sea de paso, siendo esta medida además de una contradicción en el sistema, pues la salida transitoria se creó como una forma de reincorporación paulativa del interno a la sociedad, evitando la desocialización del penado y demostrando confianza. Pero por otro lado, el monitoreo constante, invasivo, del derecho a la libertad y a la intimidad, evidencia una inocultable desconfianza. Ahora, todo ello, en el marco del derecho penal del enemigo, está justificado en aras al mantenimiento de la seguridad. Va de suyo que cualquier estudio serio que se realice sobre el impacto de estas medidas, es decir, aumento de penas, creación de delitos, etc., arrojará que no va a disminuir la tasa de criminalidad. Por lo tanto, el derecho penal del enemigo no deja de ser un derecho penal simbólico que se retroalimenta con la invocación de sucesos que conmueven a la comunidad. Es decir, siempre habrá un episodio de violencia social como para justificar la intervención punitiva, la represión inusitada y la disminución de garantías. En el ordenamiento jurídico uruguayo, el derecho penal del enemigo se ha infiltrado de manera explícita o implícita a través de la política criminal de las denominadas leyes de seguridad ciudadana y leyes de urgencia de la década de los años 90 en adelante.
con el advenimiento de una legislación altamente inflacionaria, es decir, creación del delito de copamiento, luego creación del delito de juego a la mosqueta, aumento del guarismo punitivo en varios delitos, transformación de faltas en delitos, etc., hasta nuestros días, con sistemáticas modificaciones al Código Penal, modificaciones a las leyes antidrogas, aumento de penas, criterios de imputación basadas en la convicción moral del juez y no en la razonabilidad y sustento probatorio efectivo, con elevación de penas en delitos relacionados con el comercio de la pasta base de cocaína, también, aunque en este caso, aunque se trate del narcomenudeo o adictos al consumo. Pero así también como elevar la autoridad administrativa a una suerte de cogobierno a quien se debe preceptivamente consultar en delitos relacionados con el lavado de activos, etcétera, etcétera. En la misma línea de inflación penal se inscribe la reciente ley de urgente consideración, la LUC, con un inocultable cuño represivo, disminución de garantías, derechos, por ejemplo, antes del proceso, prohibición de juicios abreviados en determinados delitos o penas mínimas de penitenciaría con exclusión del beneficio de la redención. Durante el proceso, con nuevos cargos procesales a los abogados defensores, aumento de derecho a los jueces para acceder a la carpeta de investigación fiscal previo a adoptar decisiones, que conlleva implícito el riesgo de la autocomposición de parte del juez, y con posterioridad al proceso, la eliminación de determinados derechos históricamente consagrados, como solicitar libertades anticipadas, por ejemplo, o el uso obligatorio de medidas de vigilancia, etc. Como viene de verse, el mero aumento del rigor punitivo como forma de resolver conflictos sociales es una fórmula perimida, que la propia historia de la humanidad se ha encargado de demostrar su fracaso. Ni aún los países en donde se aplica la pena de muerte han logrado disminuir el índice de criminalidad. Por lo tanto, una política criminal que respete los derechos humanos, si tuviera la extrema necesidad de crear figuras penales, debería transitar siempre por un estudio previo, científico y además o sociológico, sobre la pertinencia o no de aumentar las penas de los delitos o crear nuevos tipos penales. Huelga decirlo, es inocultable el divorcio que existe entre la actividad legislativa y la academia, donde no en pocas oportunidades se advierte hasta un desprecio por la opinión técnica. Ahora, conforme a lo expresado, varios conflictos sociales, particularmente aquellos relacionados con la delincuencia convencional, requieren de un abordaje de contención a través de políticas sociales de inclusión y no de limitación de derechos o disminución de garantías constitucionales. La aprobación de las recientes leyes con contenido penal y procesal penal, las modificaciones incluso al Código Penal, creación de nuevos delitos, incremento de circunstancias agravatorias, etc., unidas a las mencionadas leyes de urgencia de la época de los años 90 en adelante, constituyen probablemente uno de los cambios en materia de política criminal represiva más trascendentes y espectaculares que se ha producido en la legislación uruguaya en los últimos 30 años. Ni siquiera en la época del gobierno cívico-militar ni en la dictadura, cuya matriz represiva era inocultable, se recurrió a la inflación penal como herramienta disuasiva de la criminalidad convencional, como es en la actualidad. No hay duda, entonces, que en las últimas décadas se ha asistido a una transformación, a nuestro juicio regresiva, en el campo de la política criminal, que dejó atrás el debate entre las corrientes abolicionistas y las posiciones minimalistas e instaló el debate sobre la expansión del poder punitivo, que, como bien dice Zaffaroni, el tema del enemigo en la sociedad pasó a un primer plano de discusión.
Ahora bien, tampoco hay dudas que el derecho penal del enemigo se transversaliza con similares criterios de imputación penal, donde prima el derecho penal de autor o la forma de conducir la vida. Recordemos, por ejemplo, la penalización de la vagancia. Como ha dicho Alfonso Ceprano Pasquel, es un catedrático de criminología, de derecho penal y procesal penal en Ecuador, invocando a Medger y su pretendida legitimación del derecho penal autoritario, al decir que la culpabilidad, Medger lo decía, ¿verdad? La culpabilidad jurídica penal del autor no es solo culpabilidad por el hecho aislado, sino también culpabilidad por la conducción de la vida que lo ha hecho degenerar. Este concepto implícito de peligrosidad que acompaña las raíces del derecho penal del enemigo ha quedado de manifiesto también en los criterios extremos de imputación de los regímenes autoritarios, particularmente en el fascismo, que han justificado la pena en criterios selectivos como la comunidad de sangre, la pureza racial frente a la contaminación de los filos genéticos inferiores, y de allí en más otras prohibiciones, como por ejemplo la prohibición de relaciones sexuales y los matrimonios interraciales, o autorizar las decapitaciones con hacha a delincuentes convencionales, la esterilización o la castración para determinados delitos sexuales, etcétera, etcétera. Todo ello fue producto de un derecho penal que habilitaba y justificaba la irracionalidad del poder punitivo. Por eso, la importancia de cuidar y velar las garantías y los derechos de los ciudadanos como forma de combatir los excesos del poder. Otro aspecto que caracteriza el derecho penal del enemigo es, como expresamos, la creación de categorías de personas como distintivo de un trato diferencial al momento de aplicar el derecho penal. Este criterio selectivo, irracional, que resulta inadmisible como categoría jurídica, sin embargo, no constituye una novedad en el campo del derecho penal, ya que a priori existió también una división bipartita entre sujetos peligrosos y no peligrosos. A los individuos considerados peligrosos se los trataba de eliminar o segregar, en algunos casos, como la pretendida escuela criminológica positivista italiana, que aplicaba medidas de seguridad que podían durar eternamente, hasta tanto el individuo no dejaba su condición de peligroso y quedaba en manos del poder punitivo determinar cuándo sería su fin. En los hechos se dejó de considerar personas, entendido persona como un sujeto portador de todos los derechos que asisten a un ser humano por el solo hecho de serlo. De allí que no es posible considerar un trato diferencial sin lesionar la dignidad humana como sujeto de derecho. Sin embargo, el derecho penal del enemigo justifica la creación de categorías que conlleva implícito el otorgamiento de mayores o menores garantías, de mayores o menores derechos, según se trate de la categoría a la que pertenece el individuo. Categoría ciudadano, se le reconocen todos los derechos y principios liberales. A la categoría enemigo, solo la disminución de garantías. En tal sentido, el discurso penal se vuelve simplista. Hay que aumentar las penas y crear más delitos para una mayor seguridad. Con ello se calma la opinión pública, pero a la vez se subestima, porque se le hace creer que esa es la panacea y la solución a todos los conflictos. Seguidamente, se afirma que los delincuentes no merecen garantías, que son violadores de derechos humanos, que desautorizan las leyes penales violándolas y que además aspiran a lograr sus objetivos incluso a costa de una guerra sucia. En consecuencia, se fundamenta la legitimidad del derecho penal del enemigo en el derecho de los ciudadanos a la obtención de un mínimo de seguridad frente a quienes no cabe establecer expectativas cognitivas. Mejor aún,
el ciudadano cuando comete un delito se le puede dar otra oportunidad, aún condenándolo, porque cometió un error. En cambio, el enemigo no ofrece garantías cognitivas y destruye con su conducta el ordenamiento jurídico. No hay por qué otorgarle los mismos derechos que el ciudadano. Dice Zaffaroni en su libro sobre el derecho penal del enemigo que el 11 de septiembre del 2001 el sistema penal encontró un enemigo de cierta entidad en el llamado terrorismo, que al mismo tiempo, dice, tomó prestada la prevención del discurso penal y pretendió presentar como preventiva la guerra contra Irak. Y que, como nunca antes, quedó descarnada la identidad del poder bélico con el punitivo en una desesperada búsqueda del enemigo. Este autoritarismo, dice Zaffaroni, extraño a la tradición norteamericana, señala un deterioro cultural en la sociedad y en lo político un abandono de los principios fundamentadores de la democracia. Ello evidencia la desesperación por conseguir un enemigo, más allá del delincuente callejero. Entonces, ese vacío solo puede ser compensado con un hecho aterrador, y a este efecto fue funcional el atentado de septiembre del 2001 para individualizar un enemigo creíble. Pues bien, como resultado de las características del derecho penal del enemigo, se puede señalar como conclusión en definitiva, primero, que se adelanta la barrera de la punibilidad. Segundo, las penas son desproporcionadas en relación al hecho cometido. Tercero, se justifica la disminución de las garantías en aras de la seguridad. Y cuarto, se distinguen categorías de personas entre ciudadanos y enemigos, otorgando a cada uno diferentes derechos al momento de ser juzgados. Muchas gracias, será hasta un próximo encuentro.